Muy bien, pastor. ¿Qué le parece si dedicamos los siguientes minutos a escudriñar en la Biblia para saber cuál es el mensaje del Señor para nosotros hoy? Ustedes, queridos amigos, presten atención. Este tema se titula La oración y la voluntad de Dios. Te recuerdo el título, La oración y la voluntad de Dios. De seguro el Señor te quiere hablar en esta hora, así que aparta cualquier distracción y abre tu corazón. Con nosotros el pastor entonces Oscar Vera, que nos acompaña desde Bogotá. Adelante, pastor. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos sentimos muy contentos, como lo mencioné anteriormente, mis queridos amigos, de poder compartir la palabra del Señor. Pero si precisamente vamos a hablar de la oración, ¿por qué no orar? Si orar es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo y poder contarle de cada una de nuestras situaciones, ya sean buenas o sean malas, pero lo importante es poder tener comunión con Él. Por eso te invito para que ahí donde tú te encuentras, oremos. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, en este momento queremos analizar tu palabra, queremos aprender de ella. Queremos, Señor, en la oración poder lograr comprender la voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Por eso guíanos, oriéntanos y que hoy se haga conforme a tu santa y tu divina voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Rápidamente quiero leer para ustedes el Salmo capítulo 142, el versículo 3, y vamos a leer el versículo número 4. Y es interesante lo que dice y registra la palabra del Señor. Salmos capítulo 142, versículo 3 y 4 dice así: Cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes por dónde debo ir. En mi camino me han tendido trampas. Miro a un lado y me doy cuenta que a nadie le intereso. Refugio no tengo y a nadie le importo. Mas la palabra del Señor continúa diciendo: Señor, yo clamo a ti. Estamos hablando acerca de la oración. David dice: Señor, yo clamo a ti. Me he sentido solo, dice él. Me he sentido preocupado. Me han tendido trampas mis enemigos. Pero hay una parte que dice que cuando el David clamaba al Señor, reconocía que su única esperanza era Cristo Jesús. Su única esperanza era Dios. Y entonces dice allí: eres todo lo que tengo en mi vida. Escucha o atiende a mi queja porque estoy desesperado. Líbrame de los que me persiguen, pues en fuerzas me superan. La oración y la voluntad de Dios. Saben que hablamos mucho o hemos escuchado demasiado acerca de la voluntad de Dios. Solo que como seres humanos nos cuesta entender que los proyectos de Dios, que los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Nosotros como seres humanos nos cuesta demasiado esperar la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque somos impacientes, porque queremos todo de manera inmediata. Pero en la voluntad de Dios debemos entender que la respuesta de Él hacia nosotros siempre será la mejor. Dios dice sí. Encuentro en la palabra del Señor cuando Él contesta afirmativamente sí. Hay momentos cuando dice hay que esperar, hay que tomarnos nuestro tiempo, que el Señor comenzará a obrar de manera extraordinaria, pero también hay momentos donde el Señor dice no. Ahora, aceptar la voluntad de Dios cuando Él dice no a algo que nosotros queríamos, nos cuesta. Si una puerta se ha cerrado hoy, ten la seguridad que mañana una mejor estará por abrirse. Pero reconocer que Dios ha obrado es algo extraordinario y es algo maravilloso. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Por un momento, deja de cuestionar lo que Dios ha determinado para ti y sujétate al plan que Dios más bien tiene para cada uno de nosotros. Porque el Señor no quiere que nosotros nos apartemos de Él y tampoco quiere el Señor que tú sufras. Ayer quiero mencionarte lo siguiente. Estuve atravesando una situación compleja en una funeraria
donde unos padres jóvenes despedían a su niño de tan solo 4 años. Qué difícil es decirle, es que esa fue la voluntad de Dios. Aun cuando clamaban desde lo más profundo de su corazón y decían, ¿por qué Dios se olvidó de nosotros? ¿Por qué si Dios tiene el poder para sanar a mi hijo, por qué no lo hizo? Entonces, solo pude decirle, y fueron las palabras que el Señor puso en mi corazón. La verdad, no lo sé. No tengo respuesta para las preguntas que tú me estás haciendo, pero más adelante entenderás que fue el plan de Dios. Los primeros minutos de una decisión de Dios que va quizás en contraposición a lo que nosotros queríamos, no lo entendemos, pero con el tiempo entenderemos que Dios ha obrado perfectamente en nuestra vida. Así que solo quiero decirte que hay un momento cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no y cuando Dios dice espera, pero los proyectos de Él siempre serán mejores para nosotros. ¿Te cuesta aceptar la voluntad de Dios? Pues hay que leer más la palabra del Señor. Y al leer la palabra del Señor, entonces encontraremos el gozo, la paz y la tranquilidad que tanto nosotros necesitamos. Así que ora, pero espera que Dios responda, que lo mejor está por venir. Es un placer poder compartir esta corta reflexión, pero que tengo la seguridad que te acercará más al trono de la gracia y te hará entender que Dios te ama por sobre todas las cosas.